Bien, ahora, como mencionamos en el video anterior, pues ahora vamos a abordar lo que es material y métodos. Entonces, vamos a iniciar con que pues tenemos que tener tres cosas bien claras. La primera va a ser el diseño del estudio. ¿Y con qué nos referimos al diseño del estudio? Bueno, tenemos que tener bien claro lo que estamos haciendo, ya sea que estemos haciendo un estudio descriptivo, uno analítico experimental, o de corte, o de casos y controles. También puede ser que estemos haciendo un estudio comparativo, de asociación, correlación o sensibilidad y especificidad, como ya lo hemos venido trabajando. Y bueno, eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque a partir de esto vamos a estar especificando algunas características de nuestro estudio. Entonces, bueno, eso lo vamos a abordar en un momento. Otra cosa que tenemos que tener bien en claro es... Ay, Dios, el espacio y el tiempo. Con decir espacio, evidentemente nos referimos al lugar, ¿no? Y cuando decimos tiempo, pues nos referimos a un periodo. El lugar va a ser el lugar en donde vamos a estar trabajando y bueno, donde se va a llevar a cabo la investigación. Ahora, el periodo, van a haber dos periodos muy importantes. Un periodo va a ser en el que se va a hacer la investigación y otro va a ser en el que se va a capturar la información. Y bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí entra lo de en el que se hace la investigación. Bueno, puede ser que sea un estudio prospectivo que voy a hacer en 5 meses, o puede ser que sea uno retrospectivo que ya fue el año pasado, o puede ser que sea uno ambispectivo, ¿no? Ajá, que sea ambispectivo, en que pues sí fue con anterioridad, pero voy a hacerle otras cosas en el presente, ¿no? O en algún futuro. Y bueno, también lo de la captura de la información, lo mismo, puede ser retrolectivo, prolectivo o puede ser ambilectivo. Y bueno, esto lo vamos a mencionar un poco más cuando hablemos de estas características del diseño del estudio. Ya bueno, las vamos a retomar en un momento. Ahora, otra cosa que va a ser muy importante va a ser 3. El universo de trabajo. Y cuando hablemos de universo de trabajo, vamos a estar hablando de que vamos a tener población. Va a haber pues cierta población. Pero de esta población, una va a ser nuestra población fuente y la otra va a ser nuestra población elegible. Entonces vamos a tener a la fuente. Bueno, vamos a ponerlo acá para que se vea más. Tenemos aquí a nuestra población, tanto la fuente, híjole, está muy chueco, pero bueno, y la población elegible. La población fuente va a ser aquella en donde, pues de donde vamos a sacar a nuestros pacientes, ¿no? De forma general, puede ser una comunidad, puede ser alguna institución, ya sea una clínica, ya sea un hospital, puede ser público o puede ser privado. Y bueno, aquí lo que tenemos que tener bien en claro es que esta población fuente va a tener ciertas características, porque aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que no van a ser las mismas personas que van a llegar a una comunidad como no van a ser las mismas personas que van a llegar a una institución privada, ¿no? Incluso en las instituciones públicas ya habíamos comentado que van a tener como diferentes derechohabientes, ¿no? Y con decir diferentes nos referimos prácticamente a sus ocupaciones, a su estilo de vida. Y bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la población elegible, si bien es cierto que para elegir pues nuestra población tenemos criterios de selección que vamos a mencionar en un momento, pero vamos a quedarnos en esta parte con que la población elegible va a ser aquella que cuente con
que tenga parte o que tenga datos que yo voy a estudiar. ¿Cómo sé eso? Bueno, pues porque al inicio yo elegí cuál era mi tema y cuál era mi subtema o cuál era mi temática dentro de ese tema que yo quería estudiar. Entonces, si yo veo que este paciente cumple con estos rubros, bueno, entonces va a ser parte de mi población elegible porque tiene las características que yo quiero estudiar. Y bueno, me parece que sería todo de esta parte como más general, y vamos a pasar a una que es, voy a borrar esto. Y bueno, el diseño del estudio. Como ya lo mencioné, dijimos que en esta parte vamos a abarcar otras cosas, que pues específicamente son 6. Vamos a dividirlas, ¿no? A va a ser la temporalidad. B va a ser la direccionalidad. Y C va a ser la captura de la información. Ahora, por otra parte, pues tenemos A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Ahora, estas vamos a dejarlas pendientes para desarrollar bien estas. Y bueno, ahorita abordamos esas 6. O bueno, vamos a ponerlas todas para que lo tengamos como de lo general a lo particular. Entonces, en la parte D, pues vamos a tener lo que es la participación. D y E va a ser la participación. Bueno, vamos a poner así participación. Pero ya sabemos que en D va a ser la participación del investigador y en E pues va a ser la participación de la institución. Y aquí ya van 2, 4, 5 y nos falta uno, que es la población. Muy bien, ahora nosotros tenemos que saber cómo va a ser nuestro diseño del estudio, porque tenemos que responder a esto, ¿no? Tenemos que, pues son como características que nosotros tenemos que decir sobre nuestro estudio para que la persona que lo esté evaluando y la persona que lo lea, que van a ser otros investigadores y pues más personas, sepan lo que estamos haciendo, ¿no? Sea algo pues que vean que tiene sentido y que lo sacamos de una forma real, no sé. Bien, entonces vamos a empezar con la temporalidad. Hablando de la temporalidad, bien, ahora hablando de la temporalidad, en esta parte nosotros ya habíamos mencionado que en el caso de que hagamos un estudio con rojo, yo creo, intervencionista, nosotros vamos a estarle dando algo a nuestro paciente. Algo puede ser un tratamiento, entonces también puede ser que pues que este sea farmacológico o sea, puede ser radioterapia, no sé, puede ser quimioterapia. Y bueno, referente a esto, es importante que nosotros lo mismo, tenemos que evaluar eficacia y seguridad. Entonces, pues ¿cómo lo vamos a evaluar, no? Para que nosotros podamos ver, digamos que luego de administrarlo qué efectos tiene, pues creo que es muy lógico que tenemos que medirlo antes, ¿no? Para saber cómo está y para que una vez que lo administremos el tratamiento, pues veamos, ¿no? Pues si hay
hay mejoras o no hay mejoras. Y entonces es así como lo vamos a medir. Obviamente lo vamos a medir más específico y de acuerdo a las variables. Y bueno, esto prácticamente tenemos que decirlo muy bien. O bueno, no decirlo muy bien, pero sí es lo que mencionamos en parte de los objetivos específicos. Pero bueno, también aquí tenemos que decir estas cosas que estamos viendo ahorita. Y bueno, una vez dicho esto, de que tenemos que medir el antes y el después, siempre tenemos que medir el antes porque es como nuestro control, es nuestra referencia, a partir de la cual pues vamos a ver, pues vamos a lograr evaluar lo que queremos. Y bien, entonces tenemos que aquí vamos a administrar un tratamiento X, ¿no? Pero pues antes tuvimos que haber medido algo, tuvimos que haber medido las características que tiene nuestro paciente y estas características van a ser nuestras variables. Ajá. Entonces, pues también las vamos a medir después para evaluar eficacia y seguridad de nuestro tratamiento. Entonces, una vez que yo hice esto de medir antes y medir después, puedo decir que es un estudio de tipo transversal. Y bueno, esto podemos ocuparlo si va a ser un tratamiento que tenga un efecto rápido o también que simplemente queramos hacer una medición, porque aunque sea rápido, quizá yo quiero modificar las dosis o quizá yo voy a darle quimioterapia y pues tengo entendido, digo no soy experta en eso, pero tengo entendido que son varias sesiones, se hacen varias cosas, entonces no es algo que tú puedas medir en poco tiempo y además tienes que ir haciendo una evaluación constante. Entonces aquí lo que sucedería es que lo mismo, vamos a tener un tratamiento X, un tratamiento, y este tratamiento vamos a medir las variables antes de administrarlo y después pues vamos a hacer varias mediciones. Entonces aquí vamos a tener un estudio longitudinal. Y bueno, prácticamente la temporalidad es saber en qué momento lo voy a estar midiendo o cuántas veces lo voy a estar midiendo. Bien, ahora. Referente a la direccionalidad, vamos a borrar esta flecha. Direccionalidad. Aquí voy a abordar al mismo tiempo lo de la captura de la información, porque puede sonar parecido, si es que no lo hemos escuchado antes. Y bueno, la captura de la información significa en qué momento voy a llenar los datos, ¿no? En qué momento voy a capturar esa información de esas variables que a mí me importan. ¿Por qué me importan? Porque las voy a estudiar. Entonces, esto puede ser de tres formas, ¿no? Puede ser prolectivo, puede ser retro o puede ser ambi. Prolectivo es que lo voy a hacer en el futuro. Retrolectivo, pues quiere decir que pues lo voy a hacer, va a ser captura, va a ser información capturada en el pasado, ¿no? Y ambilectivo es que alguien más capturó la información en el pasado, pero yo voy a agregar, voy a capturar más información. Entonces, bien. La direccionalidad, por otra parte, es en qué momento voy a hacer mi estudio. Y aquí voy a hacer una esquemita que me gustó, que nosotros tenemos así, ¿no? Nuestra línea del tiempo. A la mitad vamos a tener otra. Entonces, vamos a hacerlo con negro. En esta parte, ¿no? De hacia atrás va a ser retrospectivo, como el estudio de casos y controles. Y hacia acá va a ser prospectivo, como los estudios de cohorte. Recordando, ¿verdad?, que estos dos pertenecen a los analíticos no experimentales. Y bueno, en esta parte entrarían los
los ambispectivos, ¿no? Ambifectivos. Ahora, si bien es cierto, es que pues lo correcto sería que cuando nosotros estemos haciendo el estudio vayamos capturando la información, ¿verdad? Esto yo lo asocié porque imaginemos que tenemos un paciente el día, vamos a pensar que va a ser prospectivo, y yo diga, en diciembre de 2021 yo voy a ver 2 pacientes, ¿no? Voy a ver a 2 pacientes. Ah, pero resulta que la información no la capturé ese día. Entonces, prácticamente, si yo no capturo la información este día, digamos que el estudio ya lo voy a hacer, va a ser retrospectivo, pero a la vez la captura no puede ser prolectiva, ¿no? O sea, no se puede, está muy extraño, y ciertamente es que cuando se captura la información, pues debe de ser a la par en que se está haciendo el estudio. Y bueno, esa parte sonó un poco extraña, pero a lo que voy, o a lo que me refiero, y quiero dejar claro, es que en el momento en el que nosotros estemos haciendo la investigación, tenemos que hacer la captura de los datos. Es por eso que si alguien hizo un estudio retrospectivo, es decir, en el pasado, pues la información pues también es retrolectiva, porque ya la capturaron. Y aquí entra otra cosa que pues quiero mencionar. Y es que va a ser más confiable que nosotros, puede ser con ver, que nosotros hagamos el estudio, es decir, que sea un estudio prospectivo, porque nosotros lo podemos hacer. Y pues también va a ser pues prolectivo, porque lo vamos a capturar en el futuro cuando lo estemos haciendo. Y esto pues nos va a dar más confianza en que nuestros datos están bien tomados y que las variables que vamos a medir van a estar bien medidas. Y bueno, va a ser un mejor estudio. A que, por ejemplo, en uno retrospectivo, pues para empezar fueron otros investigadores y no sabemos si lo hicieron bien o no. Y todavía en uno ambispectivo, pues sería como trabajar sobre lo que otros hicieron, y puede ser que si ellos hicieron algo mal, pues ya alteraron nuestros resultados, ¿no? O ya alteraron la medición de nuestras variables. Y bueno, entonces ya no sería tan confiable y habrían como muchos factores, ¿no? Que podrían cambiarlo. Otra cosa importante por mencionar es que, por ejemplo, en el ambispectivo, realmente sí podemos ocuparlo y existe porque es útil, ¿no? Estos los podemos usar en el caso de que nosotros no juntemos a la suficiente cantidad de muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. Y bueno, en este caso pues sí tendremos que juntar a más pacientes, aunque ya hayan estado en otro estudio anteriormente. Bien, ahora, una vez que ya acabamos lo de direccionalidad y la captura de la información, vamos a ponerle palomita. Vamos a hablar de estas tres. Entonces, pues tenemos que la participación del investigador y la participación de la institución. En la participación del investigador puede ser que esté siendo, ¿cómo se dice cuando es descriptivo? Que la participación sea observacional o que la participación sea intervencionista. Intervencionista. Y bueno, ¿con esto a qué nos referimos? Como ya lo habíamos mencionado en el video de tipos de estudio, cuando nosotros hagamos un estudio descriptivo, lo único que vamos a hacer es observar. Y bueno, a través de nuestra observación, ya sea que identifiquemos algo, que determinemos algo, que cuantifiquemos, pero es lo único que vamos a hacer. No vamos a hacer nada más con el paciente, no vamos a alterar el estado en el que está. Entonces, pues nosotros vamos a hablar de que va a ser observacional si es que yo estoy haciendo un estudio descriptivo, o va a ser intervencionista en el caso de que yo esté haciendo un estudio analítico, incluso uno comparativo, porque aquí es cuando estoy administrando fármacos, ¿no? Bueno, estoy dando ciertos tratamientos que pueden ser o no farmacológicos, pero sí estoy alterando
lo que está en el paciente, ¿no? Entonces, bien. Hasta aquí creo que sería todo de la participación del investigador. Ahora, referente a la participación de la institución, vamos a hablar de algo muy interesante que es, puede ser multicéntrico o unicéntrico. Y bueno, si aquí nos referimos, bueno, si nos vamos a la etimología, ¿verdad? Multi, pues son varios, uni es que es una sola institución. Pero esto, ¿en qué momento, no? ¿Cómo sé si va a ser una o van a ser varias? ¿De qué hablamos? Si nosotros recordamos, en algún momento habíamos hablado de algo que son las fases de la investigación. Habíamos mencionado que la investigación va a tener como dos partes, una parte preclínica y otra parte clínica. Vamos a irlo escribiendo para que se haga un esquema. Entonces, en la parte preclínica vamos a estar trabajando a nivel molecular, ¿no? Primero vamos a trabajar a nivel molecular, luego va a ser a nivel celular y luego va a ser incluso en animales, ¿no? Obviamente todo esto es regulado por, me imagino que hay cierta normatividad ética y está bien, estoy de acuerdo, pero así es como va a ser la investigación preclínica. Luego tenemos la investigación clínica, que prácticamente va a tener 4 fases, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, que son 4 fases. Entonces, aquí tenemos esta y esta. Ahora, las fases. Unas fases pueden ser que sea unicéntrico y otras va a ser multicéntrico. Y eso vamos a explicarlo. Voy a borrar esto porque no me va a entrar todo. Igual voy a borrar esto. Vamos a recordar de qué se trataba cada fase. Ah, ya borré esto. Pues para empezar, yo creo que lo voy a hacer a manera de tabla comparativa para que nos quede un poco más claro, ¿verdad? Sea más fácil de comprender. Pues acá tenemos la primera, acá tenemos la segunda, acá tenemos la tercera y acá tenemos la cuarta. Ay, los números me quedaron más grandes. Ajá, bien, ahora, pues obviamente estas son las fases. Recordar que estamos hablando de las fases de la investigación. Y bueno, estas van a ser 4 como veníamos mencionando. Y ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que en la primera, algo que quiero decir es que vamos a iniciar, o bueno, yo voy a empezar hablando de la cantidad de pacientes y luego vamos a dar las demás características. Esto, pues, tratando de que sea más sencillo de recordarlo, ¿no? Entonces, en la primera fase, pues van a ser solamente unos 10 pacientitos. ¿Sale? Solamente 10. Ya en la segunda fase, pues vamos a estar hablando de que van a ser de unos 100 a unos 1000 pacientitos. Ajá. En la tercera fase, pues tenemos que van a ser de unos 1000 a unos 10,000, ¿no? Ya van siendo más personas. Ahora, en la cuarta fase, pues ya es cuando van a ser más de 10,000 personas. Ajá. Vamos a tenerlo con que solo son personas. Y bueno, vamos a poner unas líneas de separación. Yo creo que voy a borrar eso. Muy bien, entonces ya tenemos el número de personas. Ahora, otra cosa es que estos 10 primeros, en realidad, en la primera fase, solamente vamos a evaluar la eficacia. Y va a ser en personas sanas. Entonces, ellos están sanos. Vamos a ponerle la S de sanos.
Ahora, en las siguientes 3 fases ya se va a evaluar tanto eficacia como seguridad. Entonces le vamos a poner eficacia, seguridad, eficacia, seguridad. Vamos a ponerlo aquí. Y eficacia y seguridad. Ahora, además de esto, ya las personas van a estar enfermas. Entonces, vamos a ponerles la E de enfermo. Ajá. Entonces aquí ya vamos viendo pues las diferencias, ¿no? Como un poco contrastado. Y ahora sí, lo que nos interesa, yo creo que igual de verde, va a ser que la primera y la segunda fase pueden ser, voy a borrar esto también, porque nos estorba. Ay, bueno, ahorita lo ponemos. Ajá. Este va a ser unicéntrico y este va a ser multicéntrico. Tanto la primera fase, vamos a borrar esto y vamos a poner la primera fase y la segunda fase van a ser unicéntricos y la tercera fase y la cuarta fase van a ser multicéntricos. ¿Esto por qué? Bueno, ahora sí, aquí está la tablita y ya solamente es dar una pequeña recapitulación. En todos vamos a evaluar eficacia y seguridad, en el primero solamente eficacia. El número de personas va incrementando, entonces por mera lógica tenemos que pensar que todavía 10 personas y de 100 a unos 10 a unos 1000 pues pacientes sí podemos encontrarlos en una sola institución, pero ya cuando aumentan de 1000 hasta 10.000 y luego más de 10.000, pues ya están siendo más personas. Y aparte, no estamos contando con que va a ser toda la población de una sola institución, sino que es una muestra, ¿no? Y para esto tenemos que ocupar nuestros criterios de selección. Entonces, aparte de eso, esto significa que de una misma institución tenemos que aplicar filtros, por así decirlo, y no todos estos pacientes nos van a alcanzar. Entonces es por eso que se hace multicéntrico. Ahora, algo importante es que cuando se hacen estudios multicéntricos, pues evidentemente hay que organizarse entre varias instituciones que van a hacer el estudio, porque van a medir lo mismo y van a intentar, bueno, no intentar, tienen que hacer lo mismo, ¿no? Para que sea un estudio pues confiable. Entonces aquí hay otros grupos de personas. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Entonces, hay grupos de personas que van a estar coordinando, solo es para recordarlo, no está. En los estudios unicéntricos, pues va a estar el comité local de investigación o investigadores. La palabra clave pues es local. Y en el multicéntrico va a estar la comisión nacional pues yo creo que igual de investigación científica. Entonces lo mismo. Aquí pues ya va a ser a nivel nacional. Bueno, lo que estos comités, o bueno, esta asociación de personas tienen que hacer es verificar que no haya ningún problema entre las instituciones, ver tanto que los jefes de servicios y de enseñanza y todo eso esté como bien, acepten. Y son muchas cosas que tienen que hacer, pero lo que yo quiero mencionar y que quede bien en este video es que prácticamente ellos nos van a estar ayudando a que el estudio sea lo más viable posible, no sé cómo decirlo. Pero pues prácticamente van a estar verificando que se haga bien la investigación. O si hay algún problema, pues que se resuelva. Muy bien, ahora, una vez que dije esto,
hemos terminado la parte de participación. Ay, ya habíamos dicho que uno era del investigador, ya la mencionamos. Otra de la institución, ya la acabamos de mencionar. Y por último nos falta la población. Para hablar de la población tenemos que decir que esta puede ser de dos tipos. Una es que, pues, ¿dónde están? Que puede ser homo o puede ser hetero. Cuando nosotros decimos que puede ser homodémica o puede ser heterodémica, nos estamos refiriendo a que, pues si es homodémica, nosotros esperamos que haya menos variables entre la población. Y bueno, prácticamente esto nos va a ser útil para guiarnos en las variables que nosotros queremos estudiar o en la confiabilidad de las variables. Entonces, por ejemplo, en una población homodémica van a haber menos variables. Estábamos mencionando en clase que eran, por ejemplo, personas que pertenecían a una misma como descendencia, bueno, no descendencia, sino que eran personas que no habían estado como esparciéndose ni combinándose con más personas, por decirlo de alguna manera simplificada. Entonces, estas personas, esta población homodémica, pues va a tener menos variables. Y si tenemos menos variables en la población, pues eso significa que vas a tener más confianza. Por otra parte, la población heterodémica sería como lo contrario, serían esas personas que van migrando y van cambiando de residencia, conocen a personas de otros lugares. ¿Y esto por qué nos interesa? Bueno, porque aquí esto va a estar muy relacionado con lo que son los cambios a nivel genético, ¿no? Sabemos que no es lo mismo los rasgos o las características que tienen personas afroamericanas, por ejemplo, de personas hispanas o europeas. Y bueno, esto también significa que las variables van a aumentar. Hay más variables y pues a la vez hay menos confiabilidad o menos confianza. Y bueno, esto es algo que tenemos que también como pensar para cuando nosotros vayamos a hacer nuestro estudio. Porque bueno, va a depender mucho de lo que queramos estudiar, que ya lo vimos, nuestro tema y la temática, pero también tenemos que considerarlo. Y bueno, aparte de esto, vamos a estar hablando de pues que nuestra población, una vez que ya tengamos eso y que ya sepamos en dónde o de qué institución, pues tenemos que aplicarles un filtro a estas personas, porque no todas vamos a ir a la clínica 8 de el pueblito de tal estado, ¿no? O de tal ciudad. No, sino que sí tenemos que determinar cuál va a ser el lugar, tenemos que determinar más o menos el tipo de derechohabientes, por ejemplo, que hay ahí, pero vamos a tener algo llamado con rojo. Criterios de selección. Nuestros criterios de selección, prácticamente como ya lo había mencionado, van a ser como un filtro que nosotros vamos a tener. Nos van a decir tanto a quién incluimos en nuestro estudio, que serán los criterios de inclusión. Criterios de inclusión. Nos van a decir, o bueno, nosotros vamos a decir a quiénes
no incluimos, qué van a ser los criterios de exclusión, y también a quiénes vamos a eliminar, qué van a ser los criterios de eliminación. Muy bien, ahora, cuando hablamos de criterios de selección, vamos a hablar de estos tres: inclusión, exclusión y eliminación. Ahora, ¿qué son esas cosas, no? Bueno, los criterios de inclusión van a ser aquellos que nos digan las características que tiene nuestro paciente o que tiene esta persona una vez que llegamos a un lugar y digamos, no, pues es que tal persona, o bueno, yo estoy buscando a personas que tengan tal enfermedad. Hay muchas, pero entonces aquí vamos a ir delimitando, ¿no? Vamos a ir delimitando, porque sí, lo primero o lo que más nos interesaría sería una patología. Pero no sería lo único, porque nosotros podemos decir, yo quiero que esta persona haya sido tratada con algún fármaco o bueno, algún tratamiento específico. Yo quiero que esta persona tenga un rango de edad específico. Yo quiero que esta persona haya o no tenga o no tenga ciertas comorbilidades, ¿verdad? Que no haya comorbilidades. ¿Por qué? Porque sabemos que estas nos van a modificar en nuestra medición de las variables. Entonces no lo queremos. Otra cosa que puede hacer que queramos, si es que estamos haciendo un estudio de asociación o de correlación, es buscar más variables, ¿no? Una persona que tenga una patología A, pero que a la vez tenga cierta asociación o correlación con una patología B, ¿no? O con otro padecimiento. Entonces, para eso nos sirven los criterios de inclusión, porque es así como nosotros vamos a ver qué personas sí las queremos para nuestro estudio y cuáles no. Y eso, ¿de dónde lo vamos a sacar? De nuevo, desde la parte en que nosotros pensamos en qué queremos estudiar y la parte desde que hicimos nuestro título, ahí estamos diciendo qué es lo que queremos. Obviamente aquí lo vamos a especificar más, ¿verdad? Y bueno, ahora, los criterios de exclusión van a ser todos aquellos que no sean los de inclusión. Pero, por ejemplo, algo que también estuve pensando es que el hecho de no tener alguna comorbilidad específica podría pasarse a un criterio de exclusión. Decir, sí, quiero un paciente de 40 a 50 años que tenga que tenga diabetes, que haya sido tratada con hipoglucemiantes orales y pues que esté asociada a aumentos de aterosclerosis, pero a la vez no quiero que haya que no tengan hipertensión arterial, ¿no? Bueno, aquí ya es solamente un ejemplo, pero bueno, sabemos que están muy relacionadas. Sin embargo, sí podemos hacer ese tipo de exclusión entre una y otra patología. Y bueno, también, como digo, los de exclusión son todos aquellos que no entran en los de inclusión. Ahora, los criterios de eliminación van a ser como un poco distintos. Los criterios de eliminación, aquí es donde nosotros vamos a poner el grupo de personas que entraron, que sí te cumplían los criterios de inclusión, pero luego hubo criterios que hicieron que esas personas salieran del estudio, ¿no? Ya no los estemos contemplando. Y bueno, aquí puede ser o que la persona haya cambiado de residencia, se haya enfermado, se haya muerto, haya tenido que irse y ya no pudo ser parte del estudio, simplemente ya no quiso. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que poner en los criterios de eliminación. Y justamente porque van a haber criterios de eliminación, es por lo que nosotros tenemos que calcular bien nuestro tamaño de muestra. Este tema ya no lo vamos a abordar en este video, pero sí es importante decir que nosotros tenemos algo conocido como población, que se representa con N mayúscula. De esta población vamos a tener una muestra, ¿verdad? Y de esta muestra, pues digamos que referente a lo que nos dice la estadística inferencial, es que si nosotros podemos analizar una muestra a partir de probabilidad, y pues haciendo un estudio inferencial, podemos saber
la probabilidad que tiene la población de tener características iguales, ¿no? Similares. Entonces, esto como ya lo habíamos mencionado, como lo vamos a mencionar en el futuro, en el siguiente video, es que pues eso no es cierto porque solamente son estadísticas y las estadísticas pues no nos dicen la verdad o lo que realmente va a suceder, sin embargo sí nos ayudan en la parte de la probabilidad. Entonces, justamente estábamos mencionando que vamos a estar hablando tanto de cómo sacamos el tamaño de la muestra, ¿no? Porque para que nosotros sepamos de cuántas personas tiene que ser mi muestra, pues tenemos que saber de cuántos es la población. Y bueno, aquí van a entrar varios factores de saber cuánto tiempo tenemos, si la población es muy grande o no, si cumplen con las características. Pero algo importante es que cuando nosotros van a haber dos conceptos, el máximo error tolerado y la pérdida máxima tolerada. Entonces, cuando nosotros calculamos la pérdida, estamos sacando los pacientes como extras que necesitamos por si perdemos algunos. Y no significa precisamente que se mueran, sino que se vayan o que ya no quieran. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que recordar en nuestros criterios de eliminación, ¿no? Sabemos que hay personas que no van a terminar el estudio y justo por eso tenemos que calcularlo antes para tener nuestro tamaño de muestra bien y que cuando nosotros concluyamos nuestro estudio, pues sea lo más confiable y tenga la mayor credibilidad posible. Y bueno, la parte de estadística la vamos a abordar en otro video, pero hasta aquí sería todo sobre material y métodos. Ay.